Bueno, vamos a tomarnos el tiempo en esta reunión para edificarnos por medio de la palabra del Señor. Vayamos al libro o a la carta, mejor dicho, a la carta del apóstol Pablo, su carta a los hermanos en Éfeso, capítulo 1. Habíamos anunciado a través de nuestra página de Facebook de la iglesia y allí en mi perfil también, de que este domingo iniciaríamos una nueva serie de enseñanzas, que lleva por título, fíjense bien, el título general de esta nueva serie es para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el título, para alabanza, título general, alabanza, para alabanza de la gloria de su gracia. Y está basado allí en Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Como les dije, vayamos allí a la epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Allí el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual su gracia gloriosa y digna de alabanza, nos hizo, ¿qué cosa? Nos hizo aceptos en el amado. La lección de hoy, la primera lección de esta nueva serie, lleva por nombre el siguiente. Para los que están allí apuntando, Sofía que está apuntando allí, el nombre de esta primera lección, el título o el tema de esta primera lección es el siguiente: todo comenzó en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Una vez más, el tema de la primera lección es todo comenzó en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Y esta lección está basada en el versículo 4 de Efesios capítulo 1. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice el apóstol: según nos escogió en Él. Noten, según nos escogió en Él, en Cristo, en Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué cosa? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, de este versículo he extraído el tema de la primera lección. Repito, todo comenzó en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. En primer lugar, en esta lección del día de hoy, escuchen el siguiente enunciado, la siguiente afirmación. Dios hizo algo en la eternidad pasada. Dios hizo algo, Él hizo algo. ¿En qué esfera, en qué ámbito hizo tal cosa? Lo hizo en la eternidad pasada. Fíjense, Pablo declara, él expresa en el pasaje de Efesios 1:4 que algo sucedió en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Fíjate, hija, Pablo tiene en mente un pasado, fíjate, Dani,
Él tiene en mente un pasado, pero no cualquier pasado, sino el pasado eterno, el pasado eterno. Y el apóstol desea que pongamos nuestros pensamientos allá, que nos traslademos allá, que conozcamos lo que sucedió allá en ese pasado eterno. Es así que en aquella ocasión, en aquel momento, por decirlo así, cuando no había creación alguna, Saulo, cuando no había nada creado y solo era eternidad, en ese ámbito, en esa esfera, en la eternidad, Dios hizo algo. Dios hizo algo. El Eterno hizo algo. El Altísimo hizo algo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Bueno, según Pablo, Él nos escogió, Él nos eligió. Escuchen bien, Él hizo algo. ¿Qué hizo? Él nos escogió, nos eligió. Y esta elección, esta elección implicó también un propósito en Cristo. Es decir, que no solo, el Señor no solo se propuso, hizo esto que dice el apóstol, sino que eso también implicó un propósito dentro de esto que el Señor hizo en la eternidad pasada. Un propósito en Cristo, en unión, en relación con Él. Todo esto lo hizo en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Todo esto que Él hizo, lo hizo en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Fíjense cómo Pablo emplea el tiempo del verbo hacer en pasado, pero se refiere al pasado eterno de Dios. Luego, escuchen esto, que es importante para que nos quede bien claro, vean, presten atención. Luego, esta escogencia o elección, esta que se menciona allí en Efesios 1:4, si vuelvo a leer el pasaje, dice, según nos escogió, ¿verdad que sí? Dice, según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora fíjense, vamos a centrarnos, vamos a enfocarnos en lo que quiere decir Pablo con respecto a esta escogencia o elección. ¿De qué trata? ¿Qué significa? Bueno, fíjense. Esta escogencia o elección no es personal ni individual, no lo es. No se trata de que me escogió a mí personal e individualmente porque fui hecho parte de un número de escogidos o elegidos antes de la fundación del mundo, ¿no? Dios no escogió a Luis Barros sin mi consentimiento, aparte de mi voluntad, aparte de mi libre albedrío, aparte de mis intenciones, de mis sentimientos. No. Porque esta escogencia, esta elección no es ni personal ni individual. De hecho, si ustedes leen allí, Pablo y los escritores del Nuevo Testamento siempre hablan en plural de los escogidos, de los elegidos, porque es un número, fíjense, ese plural es un número indefinido de gente que sería salva, redimida. Un número indefinido se refiere a la iglesia, al conjunto de los salvos. Por eso esta escogencia o esta elección no es ni personal ni individual, no es así. Y por eso leemos allí en las Escrituras de cuando se habla de los elegidos de esta forma en plural, porque se refiere a la iglesia universal de Cristo.
Entonces, si no es así, si esta escogencia o elección no es ni personal ni individual, ¿de qué trata pues? ¿De qué trata esta escogencia? De estos llamados elegidos o escogidos, ¿de qué trata? Bueno, esta elección, fíjense bien, para entender esta cuestión, esta elección trata o tiene que ver con lo que los hombres pueden llegar a ser en alguien, fíjense bien. Trata o tiene que ver con lo que los hombres pueden llegar a ser en alguien. Es decir, en Cristo. Esto es por medio de Él y en unión con Él. ¿Qué es lo que los hombres pueden llegar a ser en Cristo? Porque de eso se trata el ser escogido o elegido, de eso se trata. Bueno, Dios, desde la eternidad pasada, se propuso que los hombres, por causa de Cristo, puedan llegar a ser cierta clase de personas, cierto tipo de personas. Es decir, para que fuesen santos y sin mancha e hijos de Dios. Notemos con sumo cuidado lo que dice el versículo 4 y versículo 5 de Efesios capítulo 1. Vayamos a Efesios capítulo 1 una vez más y leamos allí con mucho cuidado allí lo que dice el apóstol, fíjense. Porque al leer esto entendemos de qué trata esta escogencia o elección, que tiene que ver con que los hombres pueden llegar a ser algo en alguien, en Cristo. Llegar a ser algo, cierta clase de persona, cierto tipo de persona en Jesucristo. Noten el versículo 4. Según nos escogió, ahí está la escogencia, la elección, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, noten, ahí está el propósito. Ahí está, esa escogencia, esa elección tenía propósito. ¿Cuál era? En Cristo, ¿cuál era ese propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados ahí está, para propósito, para hacer ¿qué cosa? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces de eso se trata la elección. Se trata que en la eternidad pasada el Señor se propuso de que los hombres en Cristo, en relación con Él, en unión con Él, por causa de Él, pudiesen llegar a ser cierta clase de persona, ¿sí? Cierto tipo de persona. Y es el ser hijos de Dios, el ser santos y sin mancha. De eso trata esto que se conoce también como la predestinación. ¿Ok? Entonces Dios hizo esto. Dios hizo esto en la eternidad pasada. Él se propuso lo que acabo de explicar. Que los hombres pudiesen llegar a ser santos y sin mancha e hijos de Dios. Pero en Cristo. En Cristo. Eso se lo propuso Dios. Dios hizo eso. De eso trata la elección. En segundo lugar, todo fue pensado por Dios, obviamente. Todo fue pensado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, todo fue ideado por el Señor, por el Eterno, desde antes de la fundación del mundo. Fíjense. Ahora bien, todo este propósito que Dios se propuso en Cristo fue ideado o pensado en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo.
Y este es el punto de Pablo y de mi enseñanza. Dios, Dani, siempre ha sabido lo que debía hacer y cómo debía hacerlo para salvar al hombre. El Eterno, antes de todo lo creado, había previsto un plan para salvar al hombre caído. Dios siempre quiso que el hombre fuese salvo en Cristo. Este siempre ha sido su deseo y propósito. Él pensó, escuchen esto, el Señor pensó en la redención de la humanidad antes que ella existiera. Y esto muestra su eterno amor a nosotros. Su eterno amor a nosotros. Así que observemos, fíjense, observemos detenidamente, Antonio, algunos pasajes que muestran que todo este plan divino de salvación siempre estuvo en la mente de Dios en la eternidad pasada. Siempre estuvo en la mente de Dios. Dios ideó, Dios pensó en todo esto que Él hizo, según Pablo, desde la eternidad, desde la eternidad. Su plan ha sido desde siempre. Él siempre ha querido salvar al hombre. Él pensó en la redención de la humanidad antes de que ella llegara a existir. Y esto, como dije, muestra su eterno amor para con nosotros. Escuchen el siguiente texto de las Escrituras. Fíjense, escuchen. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Ya les digo la cita al final, pero escuchen esta versión que tengo aquí, o estas versiones que tengo aquí del Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba dando aquel primer discurso acerca de Jesucristo, del Evangelio, él dijo lo siguiente. Pedro les dijo a los judíos lo siguiente: ustedes, judíos, sin embargo, lo entregaron a Cristo, a Jesús, lo entregaron a los paganos, a los gentiles, a los romanos, para ser crucificado y morir en la cruz. Ahora escuchen lo siguiente. Y con esto, les dice Pedro, con esto que hicieron con él, con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. ¿Vieron lo que le dijo Pedro a ellos? Con esto que ustedes hicieron de entregar a Jesús para ser crucificado y matado en la cruz, con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Hechos capítulo 2, para que lo apunten, Hechos 2:23. Hechos 2:23. Siguiente texto, escuchen el siguiente texto. Otra vez Pedro, estando allí delante de los judíos, él les dice lo siguiente. Fíjense, miren lo que le dice Pedro, o sigue diciéndole Pedro a los judíos. Pilato, ya sabemos quién fue, y Herodes también, se confabularon con los extranjeros, con los romanos, y el pueblo israelita se confabularon todos ellos en contra de Jesús. Fíjate, Saulo, fíjate, en contra de Jesús, tu santo servidor y Mesías. Esto corrijo. Esto lo dice el apóstol en oración al Padre. Pedro está orando al Padre, no se lo está diciendo directamente a los judíos. Está diciéndole: Padre, esto pasó. Llevaron así a cabo, en esa oración dice Pedro, escuchen, llevaron así a cabo todo lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediese. ¿Vieron? Pedro le está diciendo, en oración al Padre, le está diciendo que todo esto, lo que hizo Pilato y Herodes, que se confabularon, ¿sí?,
con los romanos y los israelitas en contra de Jesús, dice Pedro, todo esto se llevó a cabo por el poder tuyo, por tu voluntad, porque habías decidido de antemano que sucediese. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Siguiente pasaje, escuchen. Siguiente pasaje. Dice el mismo apóstol Pedro en su primera carta, él dice lo siguiente. Porque Él, Cristo, escuchen, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Vieron? El apóstol en su primera carta, él dice que Cristo el Cordero estaba preparado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y el último pasaje de estos, el apóstol Pablo en su carta a Tito. Bueno, el pasaje anterior era 1 de Pedro 1:20, para que lo apunten. 1 de Pedro 1:20. El siguiente pasaje que les estaba mencionando del apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 1, verso 2. Tito, capítulo 1, verso 2, dice lo siguiente. Fíjense, vamos a leer Tito, carta a Tito del apóstol Pablo, capítulo 1, verso 2. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, noten, ya había prometido antes de la creación. Tito capítulo 1, versículo 2. Dios ya había prometido desde antes de la creación, ¿qué cosa? La vida eterna, la vida eterna. Ahora fíjense hermanos, si hemos notado con cuidado, en cada pasaje, en cada uno de estos pasajes, aparece la idea de anterioridad y anticipación. Los apóstoles usaron palabras que contiene el vocablo griego pro. Usaron palabras, términos que contienen el vocablo griego pro, que denota lo que Dios hizo antes de todo lo creado. Por ejemplo, en Hechos 2:23, el apóstol Pedro enseña que Dios tenía un plan. ¿Y desde cuándo lo tenía? Desde la eternidad. Lo mismo en Hechos capítulo 4, verso 28. Aquí el apóstol habla de aquello que Dios decidió de antemano había de suceder. ¿Cuándo decidió esto el Señor? ¿Cuándo decidió que habían de suceder tales cosas? En la eternidad decidió eso. Pedro, en su primera epístola, declara que el Cordero fue predispuesto antes de la creación. ¿Desde cuándo estaba preparado el Cordero? ¿Desde cuándo estaba preparado el Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. De igual forma, el apóstol Pablo, en su carta a Tito, afirma que la vida eterna Dios la prometió antes de todo lo creado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación. Todo esto fue conforme al propósito eterno que hizo desde la eternidad en Cristo Jesús. Por último, para nuestra enseñanza, fíjense, para nuestra enseñanza. Tengamos presente que todo comenzó en la eternidad pasada.
antes de la fundación del mundo, que es el nombre de esta primera lección, de este tema general que es para alabanza de la gloria de su gracia. Esta primera lección que la he titulado que todo comenzó en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Tengamos eso presente. Dios, según su soberanía y arbitrio, se propuso un propósito en la eternidad. Este propósito ha estado siempre en Él, siempre en Él. En este propósito estuvieron involucrados el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. Y en uno de ellos tres, este propósito llegaría a ser plenamente eficaz. Es decir, en la persona de Jesucristo, el Verbo. En el Hijo, en Él, se cumple plenamente su propósito eterno, la salvación del hombre. Este era su plan. Antes del principio de los tiempos, antes de la creación de todas las cosas, antes de que tú, Dani, tú, Antonio, tú, Susana y yo llegásemos a existir, el Altísimo tenía en mente, Él tenía en su mente, Él había previsto y decretado este plan en Cristo para salvarnos. Su plan predeterminó que los perdidos podían llegar a ser salvos. Y tú y yo éramos parte de ellos. Este plan ideado por el Eterno antes de la fundación del mundo tenía el propósito de que todo aquel que obedeciera los mandamientos del Evangelio para el perdón de sus pecados llegaría a recibir, ¿qué cosa? Fíjense. Llegaría a recibir la bendición de ser santo, sin mancha e hijo de Dios. En este sentido es que somos escogidos o elegidos. ¿En qué cosa? En que Dios hizo de nosotros una nueva creación por el Evangelio. Ahora en Cristo somos salvos, Antonio. Ahora en Cristo, Ana, somos cristianos. Ahora en Cristo, Juan, y somos miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia. En ese sentido es la escogencia o la elección, en que llegamos a ser esa clase, ese tipo de persona en Cristo, conforme al propósito eterno que Dios se había propuesto en sí mismo desde la eternidad. Desde la eternidad. La salvación en Cristo, escuchen esto, la salvación en Cristo nunca fue fortuita, improvisada, accidental e impensada. No. Este plan siempre estuvo en la mente de Dios. Y también, ¿qué cosa? Además de esto, ¿qué más? Y también estuvo en su mente el propósito de que los redimidos en Cristo ahora los salvos, ahora movieran su corazón y le dieran alabanza a la gloria de su gracia, que es el tema general. Porque este plan jamás habría sido posible si Dios no fuese eterna y plenamente compasivo y bondadoso. Bien dijo el salmista: alabadle porque Él es bueno, alabadle porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, versículo 1. Por tanto, hermanos, alabemos al Señor porque, a pesar de nuestros pecados, siempre tuvo en mente nuestro bienestar. Fíjense, escuchen. Por tanto, por lo anterior dicho, por esto que acabamos de considerar, bueno, hagamos lo siguiente.
Alabemos al Señor porque a pesar de nuestros pecados, siempre tuvo en mente nuestro bienestar. Y su majestuosa y generosa gracia, Sofi, ha hecho posible algo. ¿Qué cosa, hija? ¿Qué ha hecho posible el Señor? Ha hecho posible, según su plan eterno, lo que Él ya tenía desde la eternidad. Aquello que hizo desde la eternidad en Cristo. Su majestuosa y generosa gracia ha hecho posible que recibamos el preciado bien de la salvación, según su plan eterno en Jesucristo. Por eso ahora somos salvos en Jesucristo, porque Dios siempre tuvo en mente la redención de los hombres, aun cuando ellos todavía no habían existido. Y por ello debemos ser motivados a alabar y a glorificar la majestuosidad, la grandeza de su gracia.